Información Socioambiental y la Universidad Andina Simón Bolívar, darles una buena bienvenida a esta jornada. Vamos a dar comienzo a la charla magistral de Carlos Larrea, titulada ¿Tiene futuro el extractivismo en el Ecuador? La dinámica de la charla de hoy día va a ser que Carlos nos va a dar su charla en los primeros 45-50 minutos, después tendremos comentarios del profesor Pablo Andrade y el profesor Arturo Villavicencio, y luego abriremos un espacio para preguntas. Cada uno de ustedes recibirá un papelito donde pueden hacer su pregunta y las recogeremos después y las ordenaremos un poco para hacerlas en la parte final del seminario. Entonces vamos a comenzar. Carlos Larrea es profesor docente de la Universidad Andina, obtuvo su PhD en Pensamiento Social y Político en la Universidad de York, Canadá, realizó sus estudios postdoctorales en Salud y Desarrollo en la Universidad de Harvard, hizo su maestría en Ciencias Sociales en la Fundación Bariloche de Argentina. Ha tenido una larga trayectoria en investigación social, con más de 15 libros y 85 artículos publicados, y actualmente es el coordinador de la Unidad de Información Socioambiental. También fue asesor de la iniciativa Yasuní ITT y ha sido consultor para una serie de organismos internacionales, instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales. Carlos, te damos la palabra. Bueno, creo que una buena manera de comenzar es explicarles cuál es la razón de ser de esta presentación, por qué estamos aquí, qué es lo que vamos a tratar. La idea central es que el Ecuador en estos días, en este tiempo, en general, tal vez en estos meses, está abocado a varias decisiones de carácter histórico. ¿Qué quiere decir eso? Son decisiones como las que ha tomado el presidente el 15 de agosto, cuyas consecuencias pueden perdurar muy profundamente en el tiempo, pueden afectar a varias generaciones. Y desde este punto de vista, creo que es muy importante, tanto para la academia como para la sociedad civil, tener una reflexión seria, informada, sobre la significación histórica de lo que estamos enfrentando, a dónde estamos yendo, a dónde puede ir el país en el pasado y en el futuro. Desde este punto de vista, creo que se ha creado en estos días un debate interesante, en general en torno al tema específico del Parque Nacional Yasuní, pero mucho más allá de eso, acerca de la relación entre petróleo, por un lado, y lo que podemos entender por desarrollo en el país. Este es el tema de mi presentación. No vamos a hablar de decisiones inmediatas, no vamos a hablar de características, tal vez muy brevemente, del Parque Yasuní o de la iniciativa Yasuní ITT. Más bien vamos a hablar de qué ha significado el petróleo para el Ecuador, desde una perspectiva de larga duración. Ese es el objetivo. Entonces, básicamente el tema es qué hemos conseguido con el petróleo, porque creo que si hacemos un análisis histórico de largo plazo, podemos tener elementos para hacer una evaluación y ver lo que les decía al comienzo. ¿Cuál es el dilema histórico que estamos enfrentando? ¿Cómo podemos entender las decisiones que ha tomado el gobierno o que las puede tomar o ratificar la Asamblea o lo que puede estar en debate si es que se hace una consulta? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bien, entonces, desde ese punto de vista, comencemos con algunos elementos importantes. Me parece que en agosto de 1972, el Ecuador extrajo su primer barril petrolero y esto fue una ceremonia. Recuerdo que el dictador en aquel entonces, el general Guillermo Rodríguez Lara, puso un barril de madera como los barriles de añejamiento de whisky, ¿sí? Y ahí depositó el primer barril que atravesó el oleoducto y muy ceremoniosamente lo trajo desde Esmeraldas al Colegio Militar. Y me parece que todavía estará en el Museo del Colegio Militar el primer barril de petróleo extraído y transportado por el SOTE. Y en aquel entonces Rodríguez Lara habló de algo muy importante.
dijo que el Ecuador debe sembrar el petróleo. Obviamente esto es una analogía, el petróleo no puede sembrarse porque es tóxico. Pero sin embargo, la idea era algo que creo que vale la pena replantear. El petróleo, por definición, es un recurso no renovable. Eso lo sabía claramente Rodríguez Lara y ahora lo conocemos mucho mejor. Por consiguiente, los recursos petroleros son recursos, por definición, de corta duración. En consecuencia, la única manera en la que nosotros podemos convertir el petróleo o sus exportaciones en bienestar para la población, llamémosle en desarrollo, es si efectivamente logramos sembrar el petróleo. Esto quiere decir invertir los recursos petroleros para transformar de alguna manera las condiciones de vida de nuestro país. Entonces, bueno, de este momento han pasado 41 años. Probablemente la mayoría de las personas que están aquí no habrán nacido cuando Rodríguez Lara pronunció este discurso. Es un tiempo bastante largo, es más de una generación, de alguna manera. Entonces, vale la pena preguntarse, ya que estamos tomando decisiones sobre petróleo y desarrollo, como las que les había mencionado en relación al Parque Nacional Yasuni, bueno, ¿qué ha significado el petróleo? Pero eso implica, en primer lugar, precisar un poco qué es lo que queremos. Tal vez no haya sido la misma idea de Rodríguez Lara, pero vale la pena precisar un poco. Entonces yo reformularía la pregunta de la siguiente manera. ¿Avanzamos hacia una mejora redistributiva? Porque en el Ecuador hay mucha inequidad. Por consiguiente, se necesita evidentemente ampliar el acceso a esos recursos de la población participativa. Esto es fundamental, digamos, porque no podemos simplemente entregar a las personas bienes y servicios si es que no les tomamos en cuenta como personas, es decir, de una manera democrática y sustentable en las condiciones de vida, en la calidad de vida, ¿sí? No vamos a discutir si esto se llama suma causa y desarrollo sustentable, porque eso es materia de otra discusión. Pero sí debemos entender qué es lo que quisiéramos que hubiera pasado con el petróleo, ¿sí? Si la pregunta es, ¿el petróleo ha logrado esto o no ha logrado esto en 41 años? Y si lo ha logrado o no lo ha logrado, ¿cómo podemos entender el momento actual? Estas son las dos cosas fundamentales a las que me voy a referir. Entonces, vamos a descomponer un poquito la pregunta. La primera cosa que en general en la literatura aparece como importante, ciertamente no como suficiente, pero al menos como una condición necesaria, es que haya crecimiento en la economía. Es decir, el Ecuador era un país que tenía una gran escasez de muchas cosas, educación, salud, vivienda, etcétera, infraestructura, en el año 72. Se necesitaba crecer, esta era una idea. ¿Ha habido o no ha habido crecimiento? Esa es la primera pregunta. La segunda es si ha habido una diversificación productiva. Esto es muy importante porque si el petróleo se acaba y crecemos a base de algo que por definición se va a acabar muy pronto, como vamos a ver, entonces va a ser un crecimiento que no dure, un crecimiento inútil, un crecimiento que sea como las vacas gordas de la Biblia, seguidas por las vacas flacas. Entonces necesitamos evidentemente que ese desarrollo sea sustentable y que por otro lado haya un desarrollo social. Esas son las dimensiones básicas. Entonces, dicho esto, podemos pasar un poco a analizar algo de los resultados, dar por lo menos una primera visión de cuál es la situación actual 41 años después. La primera cosa que nos sorprende es que, si analizamos las exportaciones del Ecuador, el Banco Central publica sus boletines todos los meses, encontramos que un solo producto, que es el petróleo, o sea, este crudo elaborado, representa el 57% de todas nuestras exportaciones. Países como los nuestros dependen fundamentalmente del sector externo. Que un solo producto que sabemos que se va a acabar en muy poco tiempo, llámense 20 años, 30, no importa, muy poco tiempo, represente más de la mitad de todas nuestras exportaciones es un hecho muy preocupante. Porque eso significa simplemente que no tenemos bases para un futuro, o sea, ya el tema de la sustentabilidad solo con esta cifra queda seriamente cuestionado. Yo les mencionaba que Alfaro, a principios de este siglo, escribía que él estaba muy preocupado porque el Ecuador dependía de un solo producto en su economía. Y él decía, el cacao representa el 70% de nuestras exportaciones. Hace 100 años. Si ahora vemos la situación, nos damos cuenta tal vez que estemos peor que en el momento de Alfaro, porque el cacao por lo menos es renovable. Todavía estamos exportando chocolate y cacao, ¿sí? Pero el petróleo no.
Claro, el 70% es un poco más del 57%, pero no hay una gran diferencia. Entonces la pregunta sería, ¿qué ha pasado con el Ecuador desde los tiempos de Alfaro hasta ahora? ¿Hemos logrado alguna diversificación? Bueno, el petróleo representa solo el 11% del PIB, esto es algo importante. Los bienes primarios, que son básicamente bienes agrícolas, mineros, bienes que salen directamente de la naturaleza sin procesamiento, con un procesamiento mínimo, banano por ejemplo, representan el 90% de nuestras exportaciones. Esto es todavía más grave, porque si comparamos con otros países de América Latina, me parece que solo Nicaragua está peor. O sea, no comparando con los países industrializados, sino comparando con nuestra propia región, me parece que ocupamos el segundo o el tercer lugar, me parece después de Venezuela, obviamente, que en esto nos va a ganar, ¿sí? En cuanto a la no diversificación, ¿sí? Y si contamos los bienes de los que estamos hablando, son básicamente 3, como les voy a demostrar. Y en total son menos de 10. Entonces, en ese sentido, sí hay un resultado un tanto frustrante. Si analizamos un poco el tema de la diversificación productiva, como les voy a demostrar en esta charla, prácticamente no hay cambios significativos en los últimos 30 años, por lo menos, en términos del sector manufacturero. Esto quiere decir que no hemos diversificado nuestra industria, que seguimos produciendo más o menos lo mismo que producíamos en los años 60, de alguna manera, ¿sí? Hace medio siglo, que la misma industria ha perdido significación en la economía. Como vimos, hay muy poca diversificación en las exportaciones, en eso vamos a trabajar, en donde ha habido un cambio reciente, particularmente en los últimos 4 años, con el gobierno de Correa, es en las fuentes de energía. Hemos avanzado un poco hacia fuentes no renovables de energía. Ese tal vez es el único cambio significativo de tipo cualitativo que podemos observar en la economía nacional. Veamos un poco, porque la economía no es un fin en sí mismo, como decía Amartya Sen, es un medio para satisfacer las necesidades de la población. Y en las condiciones sociales, evidentemente, ha habido un avance enorme, eso es absolutamente indiscutible, pero aún, si seguimos los datos de la CEPAL, la pobreza alcanza el 35% de la población, o sea, 1/3 de los ecuatorianos somos pobres, hay subempleo, y esto es un tema estructural que se arrastra desde hace mucho tiempo, más de la mitad de la fuerza de trabajo no tiene condiciones compatibles de trabajo con su dignidad humana, esto es bastante grave, y la desigualdad, aunque ha bajado, y tenemos cierta evidencia de que ha bajado, sigue siendo muy alta, en realidad a nivel mundial es una de las más altas del mundo, 0.46 tomando en cuenta el coeficiente de Gini. Además, todo esto lo hemos conseguido con un enorme costo ambiental, al cual me voy a referir con un poco de detalle más adelante. Entonces, como ven ustedes, esta evaluación en su conjunto, al menos una evaluación inicial, no es demasiado satisfactoria. Veamos un poquito a qué se debe esto. A veces nosotros pensamos que esto puede deberse a que somos ecuatorianos, es decir, que de alguna manera no hacemos bien las cosas. Entonces, cabe hacerse una pregunta muy importante. ¿Qué ha pasado con los países petroleros del resto del mundo? Hay muchos países que se han especializado en petróleo y minería. En América Latina tenemos Venezuela, que difícilmente puede producir papel higiénico, que no está tan bien, ¿sí? Tenemos Chile como país minero, tenemos Bolivia, tenemos Perú, que son países básicamente extractivistas. Entonces vale la pena ver qué dice la literatura sobre estos países, no solo en América Latina, sino en general en el mundo en desarrollo. Entonces nosotros encontramos una abundancia enorme de trabajos serios, donde se muestra claramente las enormes dificultades que enfrentan países que han escogido esta especialización para alcanzar esto que hemos denominado desarrollo o alguno de sus componentes. Ya el mismo Previs nos mencionaba en 1948 que la especialización en la exportación de bienes primarios es una muy mala idea. Y él nos decía que los bienes primarios, y el Ecuador tiene un 90% de bienes primarios, tienden a deteriorar sus precios en el largo plazo, o sea, cada vez valen menos en el mercado mundial, y que por otro lado sus precios tienden a ser enormemente inestables. Esa es una de las razones por las que él recomendaba la industrialización. Luego, mucho más tarde, se formuló la teoría de la enfermedad holandesa, que se refiere mucho más específicamente a países petroleros en realidad, que tienen un boom, como el boom petrolero de los años 70 en el Ecuador, donde el precio de este producto puede sufrir una escalada, un crecimiento muy acelerado y luego puede caer. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto?
Y se desarrolló una teoría, que es esta teoría de la enfermedad holandesa, que básicamente dice que cuando un país se especializa en un solo producto y este producto tiene una expansión enorme, esto debilita la economía en el largo plazo. Porque todas las inversiones se concentran en ese producto, hay problemas con el tipo de cambio, y al final, cuando el boom se supera y los precios vuelven a caer, lo que ocurre es que el país queda casi inerme, porque no ha desarrollado, no se ha diversificado, no ha desarrollado formas en las que puede enfrentar una situación adversa, y una vez que ya no tiene recursos, las posibilidades de diversificación son menores. Por consiguiente, a la larga tenemos una bonanza de corta duración. Esta es la idea de la enfermedad holandesa. Jeffrey Sachs, que es un economista muy famoso, él hizo un estudio en un periodo de 40 años, tomando en cuenta más o menos 185 países en el mundo mediante un análisis matemático, que le permitió identificar factores que contribuyen al crecimiento y factores que detienen el crecimiento de los países en desarrollo. Y él identificó claramente que exportar petróleo o minerales en el largo plazo y a nivel internacional para los países en desarrollo es negativo. Es decir, que en promedio países que se han especializado en esto crecen menos que los países que no lo hacen. En consecuencia, él llega a la sorprendente conclusión de que el petróleo es negativo para el desarrollo, cosa que debería llamar la atención. Tenemos el caso de Albert Berry, que es un experto en mercado laboral canadiense, y él sostiene que el petróleo tiene un problema adicional junto con la minería, y es que genera muy pocos puestos de trabajo, que las economías petroleras tienden a ser capital intensivas y tienen que tener una enorme desigualdad social y al mismo tiempo problemas estructurales de empleo, que es lo que encontrábamos en esta visión rápida que hacíamos del Ecuador actual. Tenemos por otro lado Rosemary Thorpe, que estuvo en esta misma sala hace aproximadamente 3 meses, y ella hablaba de los serios problemas de desarrollo institucional, hablaba de un círculo vicioso, que el petróleo no favorece el desarrollo de las instituciones y que luego los países petroleros quedan cada vez más débiles y por consiguiente la posibilidad de sembrar el petróleo es mínima porque no se desarrolla una estructura institucional que no solamente implica el Estado, implica una gran cantidad de cosas, una estructura jurídica, etcétera, creencias, comportamientos que permiten que los países petroleros alcancen condiciones adecuadas de desarrollo. Bevington, que es un sociólogo norteamericano, llega a una conclusión parecida, pero desde el punto de vista del desarrollo local. Él analiza el desarrollo territorial y encuentra que las zonas donde se extrae petróleo y minerales generalmente se encuentran entre las más conflictivas del interior de los países y que las condiciones de vida en estas regiones generalmente son muy malas. Es decir, que el petróleo actúa como un enclave, esto quiere decir que no tiene casi ninguna conexión con la economía local y produce una cantidad de efectos negativos en términos de contaminación, etcétera, y que generalmente conduce a una mezcla de contaminación, pobreza y conflictividad. Y el último libro que publicó se refiere a 3 países, Ecuador, Perú y Bolivia. Y en ese sentido es bastante interesante. Evidentemente hay costos ambientales muy altos, entonces en general en la literatura hay una visión muy pesimista, muy negativa sobre la relación entre petróleo y desarrollo. Y esto es a nivel mundial, internacional, comparativo. Vamos a seguir adelante y vamos a ver el caso ecuatoriano, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos una visión de larga duración del crecimiento de la economía, tomado de un análisis de la Universidad de Pensilvania, que nos permite conocer el ingreso por habitante desde la primera vez que se midió en el mundo, en 1950, para todos los países del planeta, en este caso para el Ecuador. Y sobre esa base he hecho algunos cálculos sobre tendencias de larga duración en el crecimiento de la economía. Tenemos 4 periodos a los cuales nos vamos a referir con mucho detalle en el resto de la presentación. Periodo prepetrolero hasta 1972, que fue el periodo bananero de nuestra historia económica. Y el periodo petrolero lo hemos dividido en 3 etapas y creo que en el gráfico se justifican por sí mismos. El boom petrolero, al principio el petróleo produjo un enorme impacto en la economía nacional y hubo mucha diversificación productiva. Luego el periodo neoliberal, donde casi no hubo crecimiento, un periodo de estancamiento económico muy prolongado que duró más de 20 años. Y a partir del 2003 he identificado un tercer momento que le he denominado post-neoliberal. Es difícil clasificarlo en este momento, vamos a tratar de hacer una caracterización de eso, ¿sí? Y encontramos que en realidad el comportamiento de la economía es muy heterogéneo. La primera cosa que sorprende, y esto es muy interesante, es decir, bueno, ¿y crecimos o no crecimos más con el petróleo? Sin diferenciar los periodos.
Y resulta que antes del petróleo, el promedio de crecimiento del ingreso por habitante en el Ecuador fue 2.1%. Y después del petróleo, el promedio baja a 1.3%. Esto quiere decir que durante los 41 años de exportación petrolera hemos crecido más despacio que antes de tener petróleo, lo que confirmaría lo que dice Jeffrey Sachs, que algo está pasando, ¿sí? No es del todo normal pensar así, pero el periodo es muy heterogéneo. Tenemos el boom petrolero de los 70 y tenemos por otro lado una nueva etapa de crecimiento bastante acelerada en la actualidad. Si ponemos esto en cifras, esto está en inglés y ustedes van a encontrar una mezcla de diapositivas en inglés y en español. Durante el periodo bananero, crecimiento 2.1, en el boom petrolero 6.2, es el más alto de la historia económica del Ecuador en realidad. Luego en el periodo neoliberal nos achicamos, menos 1.7, como que algo intentamos recuperarnos en la siguiente década, pero muy mal, 1%. Al final terminamos casi como cuando comenzamos. Y finalmente, en este momento actual, 3.2, que no es espectacular como en el boom petrolero, pero es, para términos históricos, bastante bueno. Este es un poco el récord en el Ecuador. Y aquí viene otro problema que yo creo que es muy importante, y esto va a durar para siempre. Y les decía, por definición no, porque evidentemente el petróleo es no renovable, pero no es igual a la situación del Ecuador que de Venezuela. Venezuela tiene reservas petroleras por más o menos 200.000 millones de barriles, que es posiblemente el primero o el segundo país con mayores reservas en el mundo. Ecuador tiene, nadie sabe cuánto tiene porque las cifras cambian de acuerdo con condiciones políticas, pero entre 3 y 6 más o menos, 1.000 millones de barriles, ¿sí? O sea, tal vez 50 veces menos que Venezuela como mínimo. Bueno, ¿y cuánto va a durar esto? Aquí tenemos una información que la hizo el Ministerio de Energía en 2007 por campos petroleros. No voy a entrar en detalle, pero lo que se ve con mucha claridad es que desde 1972, cuando comenzó a exportarse petróleo de la Amazonía, los volúmenes extraídos fueron en ascenso hasta llegar a un pico, que en este caso se dio más o menos en 2004, y que a partir de ese momento hay una tendencia declinante muy pronunciada, que esto no se debe sino a un fenómeno natural, es decir, los pozos están en una fase de agotamiento, ¿sí? Los pozos de Texaco están produciendo 40 años, entonces evidentemente llega un momento en que la presión no permite ni siquiera con bombeo, o la viscosidad, etcétera, dificulta la extracción y el pozo tiene que cerrarse. Y eso está ocurriendo en forma más o menos masiva en los campos petroleros de la Amazonía, de tal manera que hay una tendencia declinante muy pronunciada. Observen que aquí en el extremo final está el ITT, de tal manera que aquí podemos apreciar cuál será el impacto de extraer el ITT. El impacto va a decir que nuestra capacidad de exportar petróleo va a durar 2 años más. Es decir, en vez de que se agote el año 2030, se va a agotar el petróleo como exportación, como recurso de exportación en 2032. ¿Sí? Esta es la diferencia. Bueno, y aquí tenemos algunas proyecciones. Bueno, estos no son proyecciones, estos son datos históricos a lo largo de esta década, un poco más. ¿Qué es lo que se encuentra? Aquí simplemente no analizo las exportaciones, sino la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Por qué? Porque el Ecuador es un importador masivo de derivados de petróleo, en lo cual gastamos más de 3.000 millones de dólares al año. Entonces eso debe restarse, ¿sí? Bueno, tomando eso en cuenta, en el año 2004 alcanzamos nuestro pico, lo que se llama el pico de Hubbert, de 125 millones de barriles. Actualmente estamos exportando 99. O sea, ya hemos perdido más o menos el 21% de nuestra capacidad de exportación en 7 años, lo que es bastante, ¿sí? O sea, la tendencia declinante no es algo que estamos prediciendo hacia el futuro, sino algo que está pasando ahora, ¿sí? Y esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Hasta dónde va a durar este fenómeno? Hemos hecho algunas proyecciones con varios escenarios de reservas, altas, medias, bajas, con varios escenarios sobre el consumo interno, que es el principal problema, porque si ustedes ven el tráfico de Quito pueden darse cuenta de lo que pasa, que cada vez consumimos más petróleo y cada vez extraemos menos. Entonces, una curva sube, la otra baja, en algún momento se van a encontrar. ¿Cuándo se van a encontrar? En ese momento el Ecuador ya dejará de ser un exportador neto de petróleo y al día siguiente se convertirá en un importador neto de petróleo. Eso va a ocurrir, de acuerdo con las proyecciones, en algún momento entre el 2030 y el 2035, incluyendo el ITT.
como les decía, ¿sí? Dependiendo de una cantidad de cosas que son impredecibles. Básicamente cuántas reservas vamos a encontrar en el futuro, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces eso significa que tenemos un periodo de tiempo relativamente pequeño, que puede ser 22 años o algo así, para ver qué hacemos con este país. Porque el momento que perdamos esto que nos da el 57% de nuestras divisas a través de las exportaciones, bueno, no vamos a esperar que se acabe el petróleo para comenzar a pensar qué vamos a resolver. O tal vez postergar 2 años con una medida como la extracción del petróleo en el ITT. Vamos a ver. Entonces, la idea sería tratar de encontrar elementos explicativos de este cambio. Porque si no entendemos lo que ha pasado, muy difícilmente podemos tratar de tener una estrategia hacia el futuro. Entonces, lo que les voy a presentar es un modelo analítico basado en la literatura que tiene 2 variables fundamentales que explicarían cuánto hemos sido capaces de sembrar el petróleo. En alguna manera lo hemos conseguido, ¿sí? Han mejorado las condiciones de educación, salud, etcétera. No estamos igual que el 72, pero tenemos una cantidad de problemas. Y ha habido periodos de crecimiento y periodos de estancamiento. Entonces, ¿a qué se debe esto? Hay 2 variables que son las más importantes. La primera es la participación del Estado en el excedente petrolero. ¿Y por qué? El petróleo es un enclave. Esto quiere decir que no genera trabajo. En el Ecuador, 1 de cada 200 personas trabaja en el sector petrolero, de cada 200 trabajadores, o sea, casi nadie. Menos del 1% de la fuerza de trabajo. Por otro lado, el petróleo no tiene enlaces productivos ni hacia adelante ni hacia atrás, sino muy poco. Digamos, no somos un buen país que refina petróleo, así lo hiciéramos. El valor agregado de la gasolina respecto al crudo es muy pequeño, entonces no hay grandes diferencias, no tenemos petroquímica, importamos toda la maquinaria para producir petróleo, entonces el petróleo está aislado de la economía nacional. ¿Cómo lo podemos integrar? A base de la capacidad fiscal. Es decir, si el Estado cobra impuestos a la actividad petrolera, entonces de alguna manera puede reinvertir esos ingresos en lo que quiera, en este caso en desarrollo social o crecimiento de la economía. Ese es el enlace principal y eso depende de cuánto el Estado tenga capacidad de participar en los excedentes petroleros. La segunda variable muy importante es la capacidad institucional del Estado para invertir en desarrollo. Porque en Arabia Saudita, por ejemplo, el Estado también participa mucho en el excedente petrolero, pero si compra F-16, en realidad no genera el empleo del piloto, nada más, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, evidentemente, comprar armamento no contribuye al desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, el punto es en qué gasta el Estado y de qué manera lo puede hacer. Y hay 2 variables que están en parte fuera del control nacional. El primero es el precio real del petróleo, es decir, deflactado, sin tomar en cuenta la inflación, que es bastante importante y que ha cambiado mucho. Y la otra es cuánto estamos extrayendo, ¿sí? Que eso, claro, depende en parte de las decisiones políticas, pero también de parte de cuántas reservas existen, ¿sí? Bien, vamos a revisar un poquito. Aquí tenemos un cuadro sinóptico que nos presenta la idea general. Diferenciamos estos 3 periodos, el boom petrolero, el periodo de ajuste y el periodo postneoliberal. ¿Cuánto producimos? Ya vamos a ir viendo, tal vez sea mejor presentarlo en forma gráfica, pero la idea es que en los años 70, en el boom petrolero producíamos muy poco, porque el oleoducto no permitía transportar más de 250,000 barriles diarios. Entonces este era el tope. El tope no estaba dado por la capacidad de los pozos, sino por la capacidad de transporte. Luego, ante la crisis, principalmente Febres Cordero y otros gobiernos conservadores, comenzaron a ampliar la frontera petrolera hacia el sur y hacia el este. Esos fueron los primeros que entraron en el Parque Nacional Yasuní, en realidad, con el bloque 16, por ejemplo, ¿sí? Y ampliaron la capacidad de transporte del oleoducto con un sistema de bombeo adicional y pasamos de 250,000 a 400,000 barriles diarios. Eso fue un aumento de la producción. Finalmente, en esta década se construyó el OCP, el oleoducto de crudos pesados, lo que hizo que en teoría nuestra capacidad de transporte suba a 880,000 barriles diarios. Sin embargo, nunca los llenamos porque estaba evidentemente sobredimensionado el proyecto. Y llegamos con un gran esfuerzo a 530,000 barriles y ahora estamos de los aproximadamente 500,000. ¿Sí? Entonces, en todo caso, nunca antes hemos extraído tanto petróleo. O sea, en este momento estamos extrayendo 3 veces más petróleo de lo que lo hacíamos por año en los años 70. Eso es bastante interesante. ¿Qué ha pasado con los precios? Ya vamos a ver, pero básicamente tuvimos precios bastante altos en los 70,
luego colapsó la OPEP y hubo otros factores internacionales y en los años 90 Maguad se cayó con $7 a un precio del barril de petróleo de $7 y ayer estaba en 107, ven ustedes la diferencia, ¿sí? Entonces los precios cayeron y actualmente se están recuperando de una manera muy fuerte. ¿Qué conclusión sacamos? Que nunca antes en la historia económica del país ha habido una combinación de extraer muchísimo y vender muy caro. Entonces la coyuntura económica, las condiciones externas que han existido en este gobierno no han existido nunca antes, en esa magnitud. Si ponemos un índice de 100 sobre los ingresos fiscales del petróleo que teníamos en los años 70, ahora estamos en 359, o sea, más o menos 4 veces más, ¿sí? Y evidentemente en el periodo neoliberal estábamos por debajo de 100. Bueno, aquí hay otra cosa importante. Y bueno, ¿cuánto recibimos del petróleo? En el caso de los años 70, y esto no voy a detallarle por falta de tiempo, pero básicamente hubo una coyuntura internacional muy favorable después de la guerra del Yom Kippur, y el Ecuador logró renegociar el contrato con Texaco y participar con el 80% de las utilidades. O sea, digamos, se nacionalizó el petróleo en un 80%. Esto bajó al 20% en el periodo neoliberal. Los contratos que se hicieron entre el Estado y las empresas petroleras tenían una participación del Estado al revés, del 20%. Entonces, evidentemente, el Estado recibía mucho menos de un petróleo mucho más barato. En consecuencia, evidentemente, la economía prácticamente colapsó. Y finalmente, en la actualidad, luego de los cambios en la legislación petrolera, el Estado puede estar recibiendo más o menos hasta un 75%. Esto cambia todos los días, de acuerdo con los precios del petróleo, de acuerdo con los contratos, con las compañías. Es difícil de calcular, pero esta puede ser una. O sea, ha habido una recuperación enorme. Entonces, ahora tenemos mayor participación del Estado, más caro el petróleo y mucho más petróleo. Evidentemente, son condiciones que nunca hemos tenido en el país. El otro tema clave es la capacidad institucional del Estado. Y evidentemente el Ecuador tiene problemas históricos de institucionalidad. Esto quiere decir que las leyes no funcionan o no se cumplen, hay una cantidad de problemas en el sistema educativo, etcétera. Pero en general, el Estado de los años 70 fue un Estado intervencionista, un Estado que tuvo una estrategia, que era la estrategia de sustitución de importaciones, y aplicó una política coherente durante un periodo largo de tiempo, con ciertos resultados, no sé si perdurables o no, pero fueron resultados que hacen que la capacidad institucional se haya consolidado de alguna manera. Durante el periodo neoliberal hubo un desmantelamiento del Estado. Entonces, evidentemente, la capacidad del Estado para influir en el desarrollo cayó enormemente y sobre todo que la mayoría de los ingresos petroleros se destinaron al pago de la deuda externa. Por consiguiente, entraban por un tubo y salían por el otro, de tal manera que al Estado casi no le quedaron esos excedentes. Y finalmente, en la actualidad, si vemos que se ha recuperado la capacidad de planificación económica, que el Estado ha desarrollado una cierta institucionalidad muy superior a la que tenía hace 10 años, encontramos que hay una tendencia ascendente en la capacidad institucional del Estado. Aquí tenemos distintos modelos que se han aplicado, al final tenemos el ingreso por habitante, sobre el cual ya nos referimos, casi negativo, realmente negativo en el periodo de ajuste estructural, y cercano al 4% en los dos periodos actuales, es decir, en el primero y en el final. Aquí tenemos algunos gráficos interesantes. ¿Qué ha pasado con la industria? O sea, ¿estamos diversificados o no? Entonces, aquí tenemos la participación de la industria en el Producto Nacional, como porcentaje, desde los años 70 hasta la actualidad. Y lo que encontramos es que efectivamente las políticas de industrialización funcionaron en los años 70. Llegamos casi al 20% de industrialización, digamos, en términos de participación de la industria en el PIB, partiendo de un 15%, o sea, hubo un aumento importante, pero a partir del 82 hay un proceso clarísimo de desindustrialización. Es decir, con la crisis económica y el rato que se abandonó la política de sustitución de importaciones, con la apertura del mercado, la industria comenzó a declinar persistentemente. Eso ya lo sabíamos. Y durante el periodo neoliberal terminamos en un porcentaje de la industria similar al que teníamos en los años 60, o sea, casi nada, ¿sí? ¿Qué pasó después? Esto es interesante porque el gobierno de Correa se plantea como uno de sus objetivos estratégicos la sustitución selectiva de importaciones. Lo que dice el Banco Central es que el resultado ha sido negativo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que seguimos desindustrializándonos. Es decir, no hemos logrado que la industria se consolide o se diversifique. Y esto es bastante importante porque no es que el gobierno no lo haya querido hacer, sino que no ha funcionado. Evidentemente las condiciones son más complicadas, etcétera, pero hay un proceso complejo en ese sentido.
Resultado, no hay diversificación productiva, por lo menos desde este punto de vista que es estratégico. Y aquí tenemos un análisis detallado por subramas de la manufactura, porque aquí hemos analizado antes la manufactura frente al PIB, pero ahora, ¿qué mismo producimos? Entonces, aquí están los principales sectores de la industria. El Ecuador básicamente produce alimentos y textiles, ¿sí? ¿Qué ha pasado con los textiles? Están colapsados. ¿Por qué? Por la competencia de la India, de la China, del Brasil, de Colombia, ¿no? Etcétera. Entonces, el resultado es que, por ejemplo, el sector textil aportaba el 16% del producto industrial en 1965 y ahora aporta solo con el 8%. O sea, no es que ha desaparecido, pero se ha reducido en su peso a la mitad. Eso es un proceso evidente de desindustrialización. En el sector de alimentos y textiles tenemos una cierta reducción. Ha habido cierto crecimiento en productos químicos, en productos Chevrolet, ¿sí? Pero esa es una industria un poco falsa porque es la única que sigue protegida en nuestra industria automotriz. Tenemos un 30% de protección arancelaria. O sea, es la única industria donde no ha habido un desmantelamiento de la protección. Entonces, el resultado tiene una validez no muy grande, ¿sí? El hecho es que desde el 2005 hasta ahora, o sea, en este último periodo, no hemos tenido un proceso de cambio en la estructura productiva de la industria. O sea, no hemos logrado casi nada en términos de diversificación industrial. Aquí tenemos los precios del petróleo y esto es sumamente interesante. Observen ustedes la curva, en los años 70 muy alta, siempre ha sido inestable, luego cae por más de 20 años, pero después se recupera de una manera impresionante. Esto quiere decir que, por ejemplo, desde el 2006 hasta ahora, los precios reales del petróleo, o sea, descontando la inflación, se han duplicado, ¿sí? Esto evidentemente es un cambio enorme. No son superiores a los que tuvimos más o menos en 1980, cuando estalló la guerra entre Irak e Irán, pero históricamente son muy altos. Aquí tenemos, sí. Aquí tenemos los volúmenes, y esto es muy interesante. Observen que tenemos como tres etapas con los tres etapas. Esta de 250.000 barriles diarios, la siguiente de 400.000, y después de los CP subimos más arriba. Pero si ustedes se fijan, en el final de la curva hay una tendencia declinante. Y esa tendencia es estructural porque está basada en cuántas reservas nos quedan y cómo andan los pozos, ¿sí? Y desde ese punto de vista es casi inevitable. Sí, las medidas que ha tomado el gobierno, esto es muy importante decir, por ejemplo, la recuperación mejorada, ¿sí? O la extracción del ITT o la expansión de la frontera petrolera con la 11ª ronda, que por otro lado no ha funcionado, todo eso retrasa el proceso en 2 o 3 años. ¿Sí? O sea, lo que podemos hacer es que la curva baje, se estabilice un tiempito y vuelva a bajar. O sea, no es es un parche, no es una solución de larga duración. Bien. Aquí tenemos probablemente la variable más importante, es cuánto podemos comprar con nuestras exportaciones, sean de petróleo o de cualquier otra cosa. Y básicamente lo que encontramos es lo siguiente. La curva de arriba son las exportaciones totales. Como ven, la economía ha sido tremendamente inestable. Tuvo una bonanza, después un bajón, es un bajón que duró 20 años, no fue un bajón coyuntural, y ahora tiene una trepada que es absolutamente espectacular, que no tiene nada que ver con el boom petrolero, es muchísimo mayor. Y esto es por habitante, o sea, tomando en cuenta el crecimiento de la población, ¿sí? Pero debajo hay una curva rojita, que parece calcada de la anterior, parece un error de dibujo que se desplazó, ¿sí? Pero es el petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que casi todo lo que ha pasado en el Ecuador desde el 72 en adelante se explica por una sola variable, que es el petróleo. ¿Y lo demás? Lo demás son las pamplinas que están abajo, que son un montón de curvitas de todos los colores, que son como culebras y que no dicen casi nada. Ahí está banano, cacao, café, azúcar, flores. Por ejemplo, a veces el Ecuador está feliz porque, y nosotros si nos vamos a Cayambe encontramos que hemos diversificado nuestras exportaciones porque exportamos flores. ¿Cuánto tiempo estamos exportando flores? 20 años. ¿Cuánto representan las flores en el total de nuestras exportaciones? El 3.6%. 3.6%. Veamos, estamos felices porque antes exportábamos pepas de cacao en el tiempo del Faro y ahora exportamos chocolate fino, lo cual es excelente y además muy rico, ¿no es cierto? Resulta que si sumamos cacao, que seguimos exportando como pepitas, todos los derivados del cacao, que es manteca de cacao, etcétera, chocolate fino, café y café elaborado, todo eso es el 3% de las exportaciones. ¿Vamos a vivir con eso después del petróleo? Bananos solitos, me parece que el 6%, sí sigue siendo fuerte. ¿Eh? Los camarones, junto con todo lo demás, más o menos son el 9%.
O sea que básicamente el Ecuador, como vamos a ver, exporta tres cosas, que eso es lo que está aquí. Básicamente, si ustedes suman petróleo, productos de mar en general, porque también exportamos pescado, harina de pescado, etc. Los camarones tuvieron la mancha blanca que les colapsó en los años 90, ¿sí? Y bananas. Las tres cosas son el 85% de las exportaciones. Entonces realmente no tenemos ninguna diversificación sustantiva. Ese es el problema. Aquí tiene un gráfico. ¿Qué pasó? Aquí tiene un gráfico interesante porque está presentado en colores de una forma muy clara aquí. Entonces esto es simplemente el 100% son todas las exportaciones de un año. El azul, que es muy poco azul, es el petróleo. Luego vienen las bananas, que tampoco son moradas, ¿sí? Y los productos de mar, que no son verdes, pero bueno, ¿sí? Finalmente, ustedes ven que todo esto con altibajos, que pueden ser el terremoto del 87 o lo que sea, ¿sí? Tiene una línea horizontal. O sea que en 20 años hemos avanzado prácticamente cero en diversificación productiva. Y todo lo demás, que son un montón de exportaciones supuestamente no tradicionales o tradicionales, donde están café, cacao, abacá, madera, productos químicos, autos Chevrolet y no sé cuántas cosas más, es esa cosa que queda arriba, que es lo mismo que teníamos en el 62, en el 73, ¿sí? Y ahora va a ser electricidad, si es que alguien nos compra, porque los países vecinos son excedentes, tienen excedentes en electricidad, ¿sí? La electricidad solo se puede exportar a los países vecinos porque necesita torres, ¿sí? Entonces ahí hay un problema medio complicado con la exportación de electricidad. Bueno, entonces aquí hay dos conclusiones que son bastante pesadas. Que la diversificación económica del Ecuador, que es nuestro seguro para el futuro, es cero, prácticamente. No hemos diversificado la industria, en realidad nos hemos desindustrializado, y en términos de las exportaciones, no hemos mejorado, no hemos empeorado, pero ciertamente estamos más o menos igual que en 1974. Ese es, en resumen, lo que puede verse un poco aquí. Claro que hay un crecimiento importante de las exportaciones no tradicionales y todo eso, pero básicamente lo que ha crecido es el precio del petróleo, ¿sí? Entonces, el problema es que esto está muy en una estructura un tanto ficticia, vinculada con las variaciones en el mercado financiero, en cuanto se cotiza el petróleo en Nueva York. Eso es básicamente lo que ha cambiado, ¿sí? Más que en un cambio en la economía real. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que ha pasado en lo social. Ha habido un crecimiento enorme. Aquí tengo tres indicadores, uno de educación, otro de salud, no, dos de educación y uno de vivienda. Ha habido una mejora enorme. Por ejemplo, antes el 13% de los hogares tenían agua potable y ahora es del 55%. Bueno, es una gran mejora en 40 años, pero queda todavía a la mitad. La educación, los años promedio de escolaridad eran 3 y ahora son casi 9. O sea, somos mucho más educados que antes. ¿Sí? Es un gran éxito. Pero como que prevalecen tres problemas. Aquí hay dos cosas. Uno, que el crecimiento social ha sido como que le ha seguido el camino al económico. Si en las épocas en las que hemos tenido prosperidad económica, ha habido una inversión social más o menos responsable y han mejorado las condiciones de educación y salud. Y en el periodo de crisis han tendido a estancarse, que es algo bastante obvio, pero un poco es qué es lo que no hemos hecho. Y aquí tenemos el problema del empleo. Por ejemplo, en el año 62 el 46% de los trabajadores eran asalariados. Esto es un indicador medio crudo de formalidad, pero está basado en los censos. Y hemos subido al 60%. Claro, estamos bien, pero queda el 40%, ese es el punto. O sea, todavía el 40% de nuestra fuerza de trabajo o algo más, de acuerdo con la forma en la que la midamos, sigue trabajando en condiciones de informalidad, con gran inestabilidad laboral, condiciones de exclusión, etcétera. Entonces, como que permanecen tres problemas que son estructurales y que son difíciles de corregir. No es que no ha habido avances. Primero, un serio problema de desempleo estructural, que es al que me refiero. No es desempleo abierto, es subempleo. Segundo, pobreza. 1 de cada 3 ecuatorianos es pobre, ¿sí? Y eso está asociado a una gran cantidad de problemas, por ejemplo, desnutrición infantil, 25% de acuerdo con la encuesta que se hizo este año. Esto quiere decir que el 25% de los niños ecuatorianos sufren de deterioro irreversible en su desarrollo cerebral por falta de alimentos. Esto es muy serio. Tercero, exclusión en términos de inequidad. Somos una sociedad tremendamente inequitativa, hemos bajado 3 puntos del coeficiente de Gini, lo cual no es demasiado. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? ¿Qué hemos avanzado en 41 años? Esa es la pregunta. Bueno, aquí tenemos algo sobre el costo ambiental del petróleo, que nos indica un poco las áreas intervenidas, que siempre están vinculadas al petróleo en la Amazonía,
y aquí está el Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Biosfera Yasuní y el territorio Guarani, que todavía no están muy intervenidas, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto es un mapa, no nos dice mucho, está en rojo, pero yo no voy a citar a Greenpeace, le voy a citar al New York Times, que es un periódico bastante conservador. Un editorialista del New York Times el año pasado, refiriéndose al desastre petrolero del Golfo de México, de BP, decía que este desastre es el peor de la historia ambiental de los Estados Unidos. Y se preguntaba cuál es el desastre ambiental más grande a nivel mundial. Decía la extracción de Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Y luego lo documentaba, ¿sí? Decía, y no hubo un solo derrame. En el Ecuador, en el año 2012, tenemos un promedio de un derrame petrolero por semana, ¿sí? Y el Ministerio de Ambiente ha registrado más o menos 700 derrames petroleros desde 1972 hasta el 2009, me parece. Entonces, suman el efecto acumulado de todos esos derrames, que individualmente pueden ser relativamente pequeños, el impacto es gigantesco. Bien. Aquí tenemos la relación, esto es muy interesante, porque lo que tenemos en la Amazonía es deforestación. Esto significa una destrucción irreversible de la selva. Eso es deforestación, porque los territorios amazónicos no son aptos para la agricultura y una pérdida de biodiversidad. De paso, la deforestación es básicamente indirecta, o sea, no es producida directamente por las empresas petroleras, sino que es básicamente producida por la colonización y la apertura de camino como consecuencia de la actividad petrolera. ¿Y qué pasa? Que la deforestación al principio permite un cierto aumento en las condiciones de vida de la población, hasta que se llega a un límite y después lo que hay es un empobrecimiento. Pero si comparamos en la Amazonía en el 2010, las condiciones de vida de áreas totalmente deforestadas, que hay, por ejemplo, en el Lago Agrio, en la Ruta Auca, y las comparamos con áreas sin deforestación, el avance social es cero. O sea, prácticamente no hay ningún, digamos, no es sustentable la mejora en las condiciones de vida traída por la deforestación. O sea que es una pérdida neta, ¿sí? Esto es bastante importante porque en realidad no es que la deforestación mejore en casi en nada las condiciones de vida de la población. Y aquí tenemos mucho más información, pero no las vamos a presentar en detalle, pero sí quisiera decirles que en las zonas petroleras de la Amazonía tenemos las condiciones sociales más deterioradas del país, principalmente en la Ruta Maxus y en la Ruta Auca. La Ruta Maxus está dentro del Parque Nacional Yasuní y tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, ¿sí? Después de 10 años de desarrollo petrolero financiado por Repsol, ¿sí? Bien, aquí tienen un mapa de la Ruta Auca que está al lado del Parque Nacional Yasuní y aquí se ve claramente el avance enorme de la deforestación. Es uno de los 14 frentes de deforestación más acelerados del mundo, ¿sí? Y esto es una zona altamente conflictiva y, como les decía, las condiciones sociales aquí se encuentran en una situación de deterioro enorme, lo que muestra claramente que a nivel de microrregional en realidad no hay ninguna asociación positiva entre mejora de las condiciones sociales y extracción petrolera. Aquí tenemos una foto que es muy interesante y este es lo que hizo el año pasado Petroamazonas, que es la empresa que se va a encargar de la extracción petrolera en el ITT. Este es un camino, aquí ven una foto niveladora, esta foto fue tomada en una avioneta por National Geographic que se publicó en enero del 2013, ¿sí? Que muestra realmente que una empresa estatal, Petroamazonas, ha construido un camino de 10 metros de ancho aproximadamente, que entra dentro del Parque Nacional Yasuní 19 kilómetros, ¿sí? Se calcula que por cada kilómetro de carretera se producen 150 hectáreas de deforestación. Es más o menos el resultado que se conoce de experiencias históricas en el Ecuador. Entonces, esto nos muestra claramente que no hay, en realidad, al menos en el bloque 31, no hay para nada ningún tipo de tecnología amigable con el ambiente, ¿sí? Y este es un dato que debería tomarse en cuenta en las decisiones futuras, porque el bloque 31 está al lado del ITT y está dentro del Parque Nacional Yasuní. Y actualmente se ha comprobado la veracidad de esta foto con observaciones satelitales. Entonces, básicamente, la pregunta es, bueno, si todo esto ocurre, ¿existe alguna posibilidad, algún camino diferente para el Ecuador? Entonces, aquí se plantean algunos elementos importantes. El potencial turístico del Ecuador, por ejemplo,
si nosotros queremos plantearnos cuál es el futuro de nuestro país, más allá del petróleo, en lugar de la expansión petrolera, deberíamos plantearnos qué tiene el Ecuador de distinto, de único, de original, que sea diferente del resto del mundo. Y encontramos que el Ecuador se encuentra tal vez entre los 3 países más biodiversos del planeta. Y toda la investigación científica, particularmente la que se ha hecho en el 2010 en el Parque Nacional de Yasuní, lo confirma. El Parque Nacional de Yasuní es el área con mayor biodiversidad del hemisferio occidental. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo de alguna manera hemos convertido ese potencial? La segunda cosa es que tenemos una enorme diversidad cultural por la riqueza de nuestros pueblos ancestrales. Entonces, eso nos permite pensar en una transición que puede estar basada en la expansión de un turismo responsable, basado fundamentalmente en el ecoturismo, en un turismo de naturaleza, en un turismo de aventura, otras formas de turismo no tradicional, turismo comunitario, que puede permitir una transición en armonía con la naturaleza y con conservación de nuestros recursos en el largo plazo. Ya vimos que el petróleo tiene una duración de no más de una generación, ¿sí? Esto sería un camino de diversificación hacia adelante y luego tenemos que responder a una serie de cosas, porque el futuro del Ecuador tampoco es muy bueno si vemos, por ejemplo, los impactos del cambio climático en las próximas décadas. Entonces tenemos que crear una forma de alimentación que sea resiliente al cambio climático y tenemos que ir cambiando muy rápidamente hacia formas de agroforestería y agroecología. Y un fortalecimiento enorme de la pequeña propiedad. Todo lo que les he mencionado tiene un gran potencial de generación de empleo, a diferencia de un modelo basado en métodos capital intensivos de extracción petrolera, minera o siderúrgica. ¿Sí? Comercio justo es otro tema. Canalización de recursos de ayuda internacional, este es otro tema sobre el cual creo que hemos explotado muy poco. Un uso sustentable de la biodiversidad y el bioconocimiento, que eso es algo que se menciona, pero realmente se ha avanzado muy poco, pero que tiene un gran potencial en el futuro. Miren, aquí tenemos algo muy interesante, y es la experiencia brasileña. Brasil ha sido considerado como un país muy depredador, como un país que está destruyendo aceleradamente la Amazonía. Bueno, las tasas de deforestación en el Ecuador siempre han duplicado por 2 o 3 veces las tasas de deforestación en el Brasil, históricamente, en relación al tamaño del país, ¿sí? Pero lo que es increíble es que el Brasil ha logrado a partir del 2005 una caída, una reducción del 70% en sus tasas de deforestación, a base de una serie de mecanismos que no vamos a detallar en este momento, pero implicaron, entre otras cosas, una gran cooperación internacional. Pero esto muestra que incluso en una economía como la brasileña, ese objetivo no solamente que es posible, sino que se ha alcanzado ya. Aquí tenemos otro ejemplo de un país que ha logrado un crecimiento económico mucho más alto que el ecuatoriano, una diversificación productiva mucho más consistente y, por otro lado, condiciones sociales que le sitúan, me parece, en el 3er o 4er lugar en América Latina, que es Costa Rica. Y Costa Rica ha invertido en 2 cosas después de la revolución de 1948 con Figueres, en educación y en respeto a la naturaleza, de alguna manera. No digo que el modelo costarricense sea perfecto, pero es una experiencia histórica real que puede tener sus problemas, pero muestra con claridad que sí existe un modelo al cual podemos llegar. Y aquí estamos comparando Ecuador con Costa Rica. En Costa Rica el turismo aporta con el 7% del ingreso nacional y el 7% del empleo. En el Ecuador las cifras comparables, de acuerdo con Naciones Unidas, son 1.5%, 4 veces menos. Entonces, desde ese punto de vista es sorprendente que pese a nuestra gran cantidad de recursos naturales, el Ecuador es uno de los países que menos ha aprovechado su potencial turístico. Aquí tenemos conclusiones referentes a la comparación de estas alternativas, pero yo quiero referirme un poco más a los riesgos del extractivismo. ¿Qué pasa con la profundización del extractivismo? El primer argumento es que nosotros tenemos este rato una cierta bonanza económica, tal vez no tan grande como la que tuvimos en el auge petrolero, pero es evidente que esta bonanza en primer lugar no va a durar mucho tiempo, por 3 razones que son bien de fondo. Primero, las perspectivas de los volúmenes extraídos de petróleo son declinantes, fuertemente declinantes. Les decía que van a declinar más o menos continuamente hasta llegar casi a 0 hacia el 2030. Entonces estamos perdiendo nuestra base fundamental de recursos económicos. La segunda es que las perspectivas futuras de los precios del petróleo son bastante desalentadoras. Ustedes saben, el principal importador de petróleo en el mundo ha sido históricamente los Estados Unidos.
Y es posible que con las nuevas tecnologías Estados Unidos se convierta en exportador de petróleo más o menos al 2017. Tal vez eso no se cumpla, pero de todas maneras hay una caída enorme en la demanda internacional de crudo. Y este rato la OPEP puede tener una capacidad instalada más o menos de 5 millones de barriles diarios. ¿Sí? Capacidad instalada no utilizada. Entonces, eso hace que las perspectivas de los precios tampoco sean buenas. No, como se duplicaron en los últimos 2 años, pero ciertamente no se van a duplicar en los próximos 4 años. Y lo más probable es que caigan. Entonces, si caen los precios y caen los volúmenes, pocos minutos. Las posibilidades son bastante limitadas. Hay pocas posibilidades. El segundo tema, que es bastante complejo, es que, bueno, tenemos una bonanza. ¿Cuál es la única manera para un país en cualquier parte del mundo de aprovechar esa bonanza? Invertir. Y en este caso, invertir en diversificación. Pero en el Ecuador lo que tenemos es una enorme propensión marginal al consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que la bonanza significa que si nuestras exportaciones están muy bien, las importaciones le siguen y siguen creciendo más. Desde el 2009, todos los años hemos tenido déficit en la balanza comercial. Esto significa que estamos gastando más de lo que recibimos. ¿Sí? ¿Y en qué gastamos? Bueno, vean los automóviles en Quito. O sea, es un gasto en consumo improductivo, generalmente consumo de lujo. Entonces, desde este punto de vista, si la bonanza se acaba por cualquier razón, esto quiere decir que no tenemos la economía más fuerte de lo que teníamos al principio de la bonanza. No hay ninguna posibilidad de diversificación. El tercer punto que me parece importante, y esto se ha trabajado muy poco, es, bueno, una de las alternativas que se ha planteado es la minería. Bueno, yo he hecho un cálculo del valor presente neto de Cóndor Mirador, que es el único contrato minero que tenemos, y representa más o menos el 3% de los ingresos petroleros futuros. ¿Cuántos Cóndor Mirador necesitaríamos para reemplazar al petróleo? Y resulta que Cóndor Mirador es el proyecto minero más grande de acuerdo con las reservas comprobadas, y esto lo dicen los propios mineros. ¿Sí? Entonces eso significa que así hagamos todos los 5 contratos mineros de los que estamos hablando, habremos resuelto tal vez el 20% del problema, sin tomar en cuenta el impacto ambiental de la minería, que ciertamente es mucho más alto que el del petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, de nuevo, no tenemos soluciones. Las otras soluciones que se plantean generalmente son todas capital intensivas. Esto quiere decir no generan empleo, producen una enorme concentración. Es el caso de la siderurgia, por ejemplo. No sé cómo vamos a hacer siderurgia si no tenemos hierro, no tenemos carbón, no tenemos mercado y no tenemos tecnología. ¿Cuál es la ventaja comparativa? ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, en general, las perspectivas más allá del petróleo o no son creíbles o no van a funcionar. ¿Sí? Aquí hay un problema bastante serio. Los costos ambientales, como lo hemos dicho, son muy altos. El otro problema que tiene el Ecuador y que no está resuelto es la dolarización. Es un país que no tiene control sobre su tipo de cambio real y que por consiguiente, si hay una tendencia que puede darse en el futuro a la revalorización del dólar americano, el Ecuador se va a volver cada vez menos competitivo. Y es un poco lo que está pasando con las políticas recientes del Banco de Reserva Federal en los Estados Unidos. Entonces puede haber problemas. No digo que vayan a pasar, pero sí que simplemente no tenemos el comando de la variable más importante que la economía, que es el precio de nuestra divisa en el exterior. ¿Sí? Y eso crea restricciones respecto a nuestros países vecinos, por ejemplo Brasil, o Colombia o Perú. ¿Sí? Entonces, y el último problema es la débil institucionalidad, porque evidentemente la institucionalidad del país ha mejorado enormemente si la comparamos con la que teníamos hace 5 años o hace 10 años. Pero si tenemos tendencias autoritarias, esas tendencias autoritarias debilitan la institucionalidad. Y eso creo que hay que tomarlo en cuenta porque, digamos, si queremos realmente tener instituciones participativas, necesitamos estructuras más democráticas. Y desde ese punto de vista creo que sí estamos ante ciertos límites que reducen la capacidad de ejercicio de esta democracia. ¿Sí? Entonces eso de alguna manera afecta la institucionalidad en el futuro, la independencia de poderes, etc. Bueno, eso es más o menos lo que quería decir, creo que estamos un poco en el límite, pero una de las ventajas importantes de una estrategia que podría por lo menos detener por completo la expansión de la frontera petrolera y minera y tratar de hacer una inversión de larga duración creando ventajas competitivas en un uso sustentable de la biodiversidad, tiene que ver con que esta estrategia tiene mucho más resiliencia, esto quiere decir mucho más fortaleza en el largo plazo frente a los problemas de cambio climático que vamos a enfrentar en las próximas décadas. Y eso es algo muy importante que tal vez no lo vemos ahora,
pero el Ecuador, desgraciadamente, es un país altamente vulnerable al cambio climático. Y eso se ve en nuestros nevados, que van a desaparecer más o menos en el 2050. Se ve en el fenómeno del Niño, que nos va a afectar con mucho más fuerza en las próximas décadas en la costa, y un problema muy serio de sabanización de la Amazonía que podemos enfrentar en el futuro. Bueno, creo que con eso termino porque ya me quitaron el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar rápidamente a los comentarios. Comenzamos con el profesor Pablo Andrade. Él es PhD en Pensamiento Social y Político de la Universidad de York, Canadá. Hizo su postdoctorado en el Colegio de San Antonio, Oxford, y en el Centro de Estudios en Historia y Teoría Social como académico visitante. Sus campos de investigación son la economía política, la ecología política, la teoría y pensamientos políticos. Es actualmente docente del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar y codirector global del consorcio interuniversitario ENGOV Environmental Governance. Pablo, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias, Carlos, por haberme invitado a hacer este comentario. Con Carlos no solamente compartimos en algo la misma formación, somos colegas, estudiamos en la misma universidad, en el mismo programa, aunque en distintos momentos y con diferentes énfasis. Mi énfasis siempre ha sido más que nada en la cuestión política. Carlos suele decir que yo soy un malvado. Mis estudiantes de doctorado aquí presentes creo que pueden dar fe de eso. Y yo suelo decir que en cambio Carlos es como conversar con el Discovery Channel. Es una enciclopedia de informaciones que a veces resulta algo abrumadora. Y yo quisiera centrar mis comentarios precisamente para evitar este efecto del quedarse abrumado, ¿no es cierto?, en unos pocos puntos. Primer punto, yo creo que la evidencia mostrada por Carlos, sobre todo aquella tabla en la que se muestra la diferencia o las tendencias entre las exportaciones y las importaciones, las exportaciones de petróleo y las importaciones de derivados, muestran una tendencia o dos tendencias muy interesantes. Primero, que las exportaciones ciertamente han crecido, aunque moderadamente, pero en cambio las importaciones y el consumo doméstico de hidrocarburos se han elevado sistemáticamente década tras década, año tras año. Carlos decía, bueno, cuando estas tendencias se crucen, esto no solamente que va a perpetuar la declinación de las exportaciones netas, sino que además vamos a dejar de ser un país exportador para ser básicamente un país importador. Bueno, esta situación no es única. Quisiera recordar acá que un país con características muy similares al Ecuador, fuera de la región, Indonesia, ya vivió este tipo de transición hace algunos años. Indonesia es considerada actualmente, casi de manera consensual, como un éxito económico y un éxito de desarrollo en algunos sentidos, especialmente en los sentidos en los que mencionaba Carlos. A mí me parece, por lo tanto, que sería interesante pensar o repensar qué pasó en Indonesia para que ocurriera ese cambio. Volveré sobre este punto hacia el final de mis comentarios. El segundo punto importante es con respecto de la diversificación de la manufactura. Carlos tiene toda la razón, hemos diversificado muy poco nuestra economía, hemos diversificado muy poco, sobre todo nuestra canasta exportadora. Sin embargo, dentro del sector manufacturero, como muestra la propia evidencia de Carlos, hay algunas ramas que efectivamente han logrado crecer y han logrado crecer sin apoyo del Estado y de hecho han logrado crecer incluso en las condiciones muy adversas
de la era neoliberal. Estos son petroquímicos, productos metálicos, metalmecánica, ¿no es cierto? Y productos no metálicos. Ahí hay un potencial interesante sobre el cual valdría la pena pensar. Valdría la pena plantearse dos preguntas. Primero, ¿cómo es que crecieron? Segundo, ¿qué potenciales ofrecen esos sectores para una futura industrialización? Tercer punto, tal vez un poco más sustantivo, es que la evidencia de Carlos muestra que si se miran en el largo plazo, el desarrollo del Ecuador ha seguido un trayecto más bien típico, desde 1972 en adelante. Ese trayecto es un trayecto de usar las rentas petroleras para financiar el cambio social y financiar también el cambio estatal, con ciertos cambios económicos. Y luego, en el momento del neoliberalismo, pues pasamos a una desestructuración y una pérdida de estos cambios que finalmente terminaron en lo que Thomas Hobbes llamaba un state of war, ¿sí? Es decir, un estado de naturaleza donde la lucha de el hombre contra el hombre terminó imponiendo pues, el triunfo del más fuerte. Triunfado el más fuerte, cambiaron las condiciones internacionales, el precio del petróleo volvió a subir, etcétera, etcétera, y retornamos al trayecto inicial, con dos problemas fundamentales. Primero, las tendencias de urbanización se habían intensificado. Segundo, el hecho de que la urbanización en Ecuador fuera sumamente precaria se había incluso vuelto más terrible que antes del petróleo, como muestran las cifras de Carlos, ¿sí? Tercero, la instalación firme de un modelo basado en alto consumo se había generalizado en la sociedad. Y me parece que ahí hay retos muy importantes que me llevan a mi tercer comentario y final. El presidente Correa, a quien yo oigo religiosamente todos los sábados, porque creo que uno debe escuchar a sus gobernantes y tomarse en serio lo que dice el gobernante. Esto me ha llevado a hacer cosas un poco raras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el día domingo, luego de que el presidente había mostrado que su amor por la naturaleza llevaba incluso a llevarle a acampar durante X días en los Ilinizas, ¿no es cierto?, para varios días después, ya aclimatado, mejor dicho, coronar, con todo éxito, por cierto, el glaciar del Antisana. Pues yo me tomé en serio lo que decía el presidente, entonces agarré mi auto el día domingo y me fui para los Ilinizas. Y aquí hay una cosa que responde un poco a la pregunta de Carlos, bueno, ¿y por qué no estamos aprovechando el potencial turístico? Bueno, fácil, porque no se hace inversión en el potencial turístico. Yo me metí por el camino hacia los Ilinizas y subí, en determinado momento tuve que poner la doble transmisión y finalmente llegué a un hermoso letrero del Ministerio de Medio Ambiente que decía: prohibido todo tráfico vehicular, camino destruido, entre solo bajo su propio riesgo. Bueno, detuve el auto, me di la vuelta, aproveché de los pajaritos, por cierto, es muy bello lo que vi, pero en cuanto a facilidades turísticas, cero. Ahora, también resulta que si uno mira hacia la montaña, pues está hermoso. Pero si uno mira hacia el otro lado, lo único que ve es un mar de cultivos, un mar de plástico, exactamente, un mar de invernaderos que son cultivos de exportación que, como vemos, da muy poco. El presidente Correa, a quien, como he demostrado, le tomo en serio, suele repetir, viene repitiendo, ¿no es cierto?, sobre todo con relación a la cuestión del Yasuní ITT, que la consigna para este periodo de gobierno es usar el extractivismo para salir del extractivismo. La evidencia de Carlos muestra que eso no va a ser posible.
Pero aparte de la evidencia de Carlos, la sana teoría económica indica que eso es un sinsentido, es un absurdo. Porque la inversión, tanto pública como privada y extranjera, que son las únicas fuentes de inversión que se conocen en economía, fluye constantemente, si se sigue esta política de usar el extractivismo, es decir, de profundizar el extractivismo, ¿no es cierto?, fluye constantemente hacia el sector primario, en lugar de dirigirse a un potencial sector emergente, sea industrial, sea un sector de servicios. Adicionalmente, y aquí vuelvo a mis preferencias por las cuestiones políticas, desde un punto de vista político, esa trayectoria profundiza la tendencia del gobierno, este o el que siga, a invertir en el desarrollo de capacidades rentistas, ¿sí?, en lugar de invertir en capacidades para coordinar las inversiones y, por tanto, hacer crecer los sectores no primarios. Por lo que al final se obtiene una economía y un estado rentistas, que es lo que obtuvimos al final del auge petrolero y que se prolongó en larga y convulsiva agonía durante la era neoliberal. Carlos decía que en ese momento se intentó sembrar el petróleo. Empezó por ahí su charla. Yo quisiera señalar que esta idea de usar el extractivismo para salir del extractivismo es solamente lo mismo, sembrar el petróleo. Y qué raro, qué coincidencia. Cuando el general Rodríguez Lara enunció esta política de sembrar el petróleo, lo único que hacía era copiar una política venezolana enunciada por otro dictador, Marcos Pérez Jiménez, en Venezuela. Y unos cuantos años después, pues, ¿qué tenemos en Venezuela y Ecuador? Estados rentistas. Es decir, los resultados son predecibles. Carlos decía, bueno, hay alternativas, y con esto termino. La alternativa que él ilustraba, que comparaba, ¿no es cierto?, es decir, es posible, ¿no es cierto?, crear las condiciones para ser una segunda Costa Rica. Yo tengo mis dudas sobre eso. Porque Costa Rica, para lograr hacer ese crecimiento turístico importante, para poder tomar las políticas sustentables que ha tomado, hizo una verdadera revolución. Es decir, la revolución del año 48 en Costa Rica fue una verdadera revolución. Los teóricos marxistas dicen que no, porque lo que hizo fue poner a la burguesía en el poder. Pero eso es porque los teóricos marxistas nunca han entendido lo que es una revolución. Costa Rica realmente hizo una verdadera revolución que incluyó distribución de riqueza, que significó empoderar realmente a los ciudadanos. Y no a cualquiera de los ciudadanos, a los campesinos. Si ustedes van por América Latina, ustedes visitan las capitales latinoamericanas, la más decepcionante de todas es San José, porque parece un pueblito. ¿Sí? Pero en ese pueblito la gente vive bien, vive feliz. Una reciente encuesta, el Índice Mundial de Felicidad, descubrió que, contrario a la propaganda norteamericana, Disneylandia no es la tierra más feliz del mundo, sino que es Costa Rica. Y las razones para la felicidad, las razones que citan los costarricenses para la felicidad, es un profundo sentido de igualdad, un profundo sentido de bienestar y de comunión con la naturaleza, que ustedes lo pueden experimentar todos los santos días si van a San José, porque el rato menos pensado dejan de caminar en la ciudad y están en la mitad del campo. Se necesita entonces una revolución para lograr una trayectoria distinta hacia la sustentabilidad en el Ecuador. Culmino con el caso indonesio.
sobre el cual conozco algo, me gustaría conocer más, y de hecho he propuesto en el área y algunos colegas, y se lo decía ayer también a Carlos, que sería interesante que podamos hacer estudios comparativos reales con Indonesia. Después de todo, en Indonesia hay buenas universidades con las cuales podríamos asociarnos, hay colegas que están conectados con Indonesia. Quisiera señalar que lo mismo ocurrió en Indonesia. Es decir, Indonesia se ha convertido en un caso exitoso de industrialización, de desarrollo en varias dimensiones, incluida la de sustentabilidad, ¿sí?, cuando confrontó una situación muy similar a la que tenemos ahora, es decir, dejó de ser un país exportador de petróleo, pasó a ser un país básicamente importador de petróleo, e hizo una revolución política, ¿sí?, porque salió de un régimen autoritario hacia la democracia, y una revolución social, porque hubo distribución de riqueza. Para responder entonces a la pregunta con la que iniciamos este encuentro, ¿es sostenible, tiene futuro el extractivismo en el Ecuador? La respuesta es no, gracias al cielo. Pero la alternativa podría ser una pesadilla. Es decir, un país repleto de plástico, sea porque lo usamos para exportar, simplemente porque lo botamos gracias a nuestro modelo de consumo, de autos viejos, hecho pedazos, con capital humano que se desgasta porque no tiene empleo, con ciudades inviables, y les reto a salir de Quito. Salir de Quito cuando yo era joven era muy fácil. Ahora es prácticamente imposible. Y no solamente por la cantidad de autos, es porque Quito es demasiado grande. Y uno va a kilómetros y kilómetros y kilómetros y nunca sale de Quito. La naturaleza está cada vez más lejos. Como decía Mafalda, ¿sí?, el campo es de eso que queda lejísimos. Ese es el escenario más probable, con una élite arrogante gobernando el país con todo el poder del mundo para controlarla. Esto no es nuevo, ha pasado en América Latina, en Asia, en Europa, en el Caribe, si no miren a Cuba. Ese es el un escenario. El otro escenario es, hacemos una revolución, nos libramos de esta élite gobernante, logramos una mayor igualdad social, distribuimos riqueza, eso va a costar bastante, ¿sí?, y finalmente usamos un modelo en el cual invertimos en reparar lo que se pueda reparar en términos de biodiversidad, en términos de diversidad biológica. Paramos por fin la locura de la explotación petrolera. Logramos algún tipo de industrialización, parecería ser que hay algunos sectores industriales en los cuales se podría hacer eso y mejoramos nuestra capacidad exportadora, ¿sí?, y continuamos la inversión en educación, salud y una serie de otros goodies que van a terminar haciendo pues del Ecuador una sociedad viable y tal vez con el tiempo feliz. Gracias. Gracias, Pablo, por tu intervención. Vamos a seguir con el comentario de Arturo Villavicencio. Arturo tiene un magíster en matemáticas de Rusia y en economía de Francia. Fue miembro del panel intergubernamental de cambio de clima IPCC, galardonado con el premio Nobel en el año 2007. Contribuyó como autor principal en el tercer y cuarto reportes del IPCC sobre mitigación del cambio climático. Fue investigador senior del Laboratorio Nacional de Risoe, asociado a la Universidad Técnica de Dinamarca, presidente del ex Consejo de Evaluación y Acreditación de Educación Superior CONEA. También fue rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Por favor, Arturo. Okay. Buenas noches.
Bueno, Carlos, muchas gracias por haberme invitado a hacer algunos comentarios sobre el trabajo que ha realizado la unidad y sobre tu exposición, digamos, comentarios que ya me parece que los hizo, digamos, de una manera muy, ¿cómo podría decir?, bastante centrada y en los temas muy relevantes los hizo Pablo. Pero, digamos, voy a ser muy corto en honor al tiempo porque quiero dar paso a las preguntas, que me parece que serán muchas. El trabajo de Carlos expone con rigurosidad y de una manera concisa los rasgos sobresalientes del comportamiento de la economía del país y la incidencia del petróleo, digamos, en los últimos 40 años y más. Algunos de los temas o características o análisis que ha hecho Carlos, digamos, son conocidos, han sido analizados, han sido enfocados desde diferentes perspectivas, bajo diferentes enfoques, pero yo creo que el aporte del trabajo de Carlos es la rigurosidad, es decir, haber utilizado herramientas y conceptos avanzados de estadística y econometría para identificar claramente tendencias, establecer relaciones de causalidad y analizar con profundidad factores explicativos de los fenómenos macroeconómicos que no solo ayudan a una mejor comprensión histórica de lo que ha pasado, sino que eso me parece la parte, digamos, más rica tal vez del trabajo, es darles una perspectiva hacia el futuro. Especialmente en estos momentos donde, digamos, no se puede continuar con las tendencias, hay que encontrar alternativas para tratar de corregir esas tendencias que, como Carlos lo ha demostrado, digamos, no han sido tan felices para la sociedad. Carlos nos ha mostrado claramente cómo a lo largo de 3 periodos claramente diferenciados, el crecimiento económico ha sido débil, inestable e insuficiente. Y sobre todo los modestos logros alcanzados no han sido suficientes para solucionar ni aliviar de una manera, digamos, importante o relevante los problemas. Es decir, los grandes problemas siguen latentes, digamos, a pesar de los logros sociales que se han conseguido. Y esto es importante porque todo parece indicar que por lo menos en un futuro próximo el modelo extractivista de acumulación de la economía va a continuar. Y, digamos, con el agravante que en el futuro inmediato se puede acentuar, digamos, con la explotación del Yasuní, digamos, muy pronto vendrá la explotación del suroriente y la minería que está pendiente. O sea, que el modelo no solo que continúa, sino que se acentúa. Entonces, a pesar del discurso oficial que pretende justificar este modelo bajo falsas expectativas de que ahora sí vamos a resolver los problemas sociales, digamos, es el discurso, la propaganda oficial que le estamos escuchando insistentemente por radio o televisión, digamos, lo que vamos a tener es la continuidad de ese modelo débil, inestable e incierto, que va a agudizar los problemas y lo que es más grave, digamos, va a producir un deterioro ambiental, digamos, que va a ser realmente irreversible. El análisis de Carlos se ha centrado en la influencia, en estudiar la influencia de 3 factores claves en la economía petrolera del país, en la economía del país. Primero, la participación del Estado en la renta petrolera, luego la capacidad del gobierno en la distribución y en la inversión de la renta, y tercero, digamos, una variable que, si bien no depende absolutamente del Estado, como es el ritmo, las tasas de extracción de petróleo, digamos, porque están condicionadas por las reservas y por factores tecnológicos, pero en definitiva es el Estado que de cierta manera tiene, digamos, un cierto límite o poder de decisión sobre esas
variables. Cuánto exportar, primero cuánto producir y luego cuánto exportar. Claro, a estos factores, Carlos nos ha mostrado, se incluye una cuarta variable, son los precios del petróleo. Digamos, eso sí es totalmente exógeno. Digamos, el gobierno del Ecuador, o el Ecuador, digamos, no tiene la menor incidencia, digamos, como tienen otros países, por ejemplo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, en su tiempo lo tuvo Irán, digamos, para, digamos, modificar o alterar los precios del petróleo. Y ese es otro factor bastante grave porque, digamos, la economía vive, digamos, depende, digamos, en un grado extremo de los precios del petróleo. Es decir, cuando los precios del petróleo fluctúan o bajan, no es que la economía ecuatoriana se resfría, sino que, digamos, puede sufrir una severa pulmonía, de la cual, digamos, puede ser muy difícil recuperarse. Entonces, digamos, la interacción de estas variables, de todos estos factores, digamos, Carlos muestra cómo interactúan, digamos, utilizando, como digo, unas herramientas econométricas y estadísticas avanzadas. Y esto, digamos, como decía, lo más interesante que me parece es, nos, digamos, presenta o nos puede llevar a configurar, digamos, escenarios de lo que puede pasar en el futuro. Carlos nos ha mostrado, digamos, los niveles de concentración de la economía del país. Digamos, es realmente alarmante que a comienzos de los años 80 el 18% del PIB era el sector industrial y en el año 2010, digamos, esta participación de la industria en el Producto Bruto bajó al 13%. Digamos, en principio se podría pensar, vamos bien, porque digamos, la economía se ha terciarizado, digamos, lo que ha pasado en economías, en otras economías, digamos, la tendencia, digamos, hacia la terciarización. Digamos, pero aquí es lo contrario, digamos, la economía se ha primarizado, digamos, y eso es bastante grave. Digamos, tenemos un débil sector manufacturero con encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás bastante débiles, digamos, y eso es, digamos, es uno de los signos o síntomas, digamos, más visibles del subdesarrollo, porque, digamos, no se trata por lo menos de un incipiente sector industrial articulado, estructurado, sino que se trata de microenclaves productivos, digamos, aislados, que generan escaso empleo, poco empleo, y con una tecnología, con un nivel tecnológico bastante bajo, digamos, lo que se traduce en niveles de eficiencia y productividad bastante bajos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hemos perdido una oportunidad histórica, especialmente en los últimos, yo diría, en los últimos 7 años, porque la economía ha crecido, digamos, los precios del petróleo nunca han estado tan elevados, han habido recursos bastante grandes, pero sin embargo, digamos, y eso se ha canalizado, eso ha aumentado el consumo de la población, pero eso no se logró canalizar, digamos, canalizar esa demanda, o lo que dicen los economistas, endogenizar la demanda, digamos, canalizar la demanda hacia un consumo de una producción interna, sino que eso se fue a las exportaciones. En el año 2004, de toda la canasta del consumo de bienes del sector doméstico, llamémoslo, de los hogares, el 7,1% fue importado. En el año 2012 pasó al 9,3%. Digamos, esto nos da una idea de cómo realmente, digamos, nuestro sector manufacturero se deteriora y cada vez tenemos que recurrir a las importaciones. Pero esta necesidad de diversificar la economía no obedece únicamente, digamos, al hecho de que se nos va a acabar el petróleo y hay que encontrarle un sustituto. Es que la diversificación económica es la condición básica para el desarrollo. O sea, sin diversificación no puede haber desarrollo.
Y es que el desarrollo, digamos, de acuerdo a las nuevas visiones sobre las cuales se está estudiando y analizando, digamos, de qué es el desarrollo, en definitiva no es sino un proceso de complejización de las sociedades. Digamos, las sociedades evolucionan, digamos, bajo dos parámetros, distinción y conexión. Es decir, cada vez se crean más agentes económicos o agentes sociales, si los quiere llamar, y digamos, estos agentes sociales cada vez se están articulando más, entonces se crean redes articuladas, digamos, es a través de estas redes, digamos, que se crean nodos o compartimientos o posibilidades para que los agentes encuentren nuevas posibilidades, nuevas actividades, y eso permite canalizar, digamos, flujos de energía, de materias primas y sobre todo de conocimiento, y todo ese proceso de complejización de la economía es lo que aumenta la productividad, lo que aumenta la eficiencia, digamos, eso es el desarrollo. En definitiva, eso es la diversificación de una economía. Entonces, como digo, aquí además de todo eso tenemos la urgencia de que tenemos que sustituir al oxígeno de nuestra economía, que es el petróleo, por otra cosa, digamos. Pero si vamos un poquito más allá, la diversificación es el requerimiento, digo, fundamental para el desarrollo. Digamos, y de ahí la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Digamos, el crecimiento es cuantitativo y puede ser lo mismo. En cambio, desarrollo es más cualitativo. Es decir, es el proceso de evolución de un sistema complejo.